Estás gastando tu vida en lo que no importa. No por maldad, por costumbre. Porque nunca te detuviste a preguntar qué importa de verdad. Y mientras no lo preguntes, seguirás gastando en lo único que no se recupera: el tiempo. Epicteto fue esclavo, literalmente, no metafóricamente. No podía elegir dónde vivir, qué hacer, con quién estar. Y en esas condiciones descubrió algo que la mayoría con plena libertad no descubre jamás: que hay dos categorías de cosas: las que dependen de ti y las que no. Y que gastar energía en las segundas es la forma más eficiente de destruir tu vida. Hoy vamos a ver exactamente qué estás gastando en lo que no importa y cómo pararlo. Hay una forma de medir cuánto estás desperdiciando. Anota durante una semana en qué piensas, en qué te preocupas, en qué gastas energía mental. Lo que alguien dijo de ti, lo que podría pasar, lo que otros piensan, lo que no puedes controlar. Suma eso y compáralo con el tiempo que gastas en lo que sí depende de ti, en lo que puedes cambiar, en lo que puedes crear, en lo que puedes mejorar. El resultado te dirá más sobre tu vida que cualquier análisis filosófico. No estás sufriendo por lo que te pasa. Estás sufriendo por cómo gastas la energía que tienes. Escribe en los comentarios una sola palabra: control. No como lo que tienes, como lo que estás aprendiendo a delimitar. Epicteto también hablaba de algo que llamó el juicio correcto, que antes de reaccionar a cualquier cosa, hay que preguntarse: ¿esto depende de mí o no? Si depende, actúa. Si no depende, suelta. Sin negociación, sin excepción, sin el pero que siempre aparece. Parece simple, es lo más difícil que existe, porque la mente no quiere soltar lo que no controla. La mente quiere seguir analizando, dándole vueltas, buscando la forma de controlarlo aunque sea imposible. Y mientras sigue buscando, el sufrimiento continúa, aunque el análisis no cambie nada. Las expectativas no comunicadas son la fuente más silenciosa de sufrimiento en las relaciones. Esperas que alguien actúe de una forma, no se lo dices, no actúa así, y sufres. Pero esa expectativa era tuya, y no comunicarla fue tu elección, aunque no consciente. Epicteto lo resolvía con una sola regla: comunica lo que necesitas o acepta lo que hay. No hay tercera opción que no implique sufrimiento innecesario. Y la mayoría vive en esa tercera opción, esperando sin comunicar, sufriendo sin actuar. Epicteto murió siendo liberto. Nunca fue rico, nunca fue poderoso, pero tuvo algo que la mayoría nunca tuvo: paz interior real. No la que viene de tenerlo todo controlado, la que viene de haber soltado lo que no puedes controlar. Estás gastando tu vida en lo que no importa, no porque seas descuidado, porque nadie te enseñó a distinguir. Epicteto lo hizo, y lo que enseñó sigue siendo la distinción más sutil que existe. Lo que depende de ti, trabájalo. Lo que no depende, suéltalo. Epicteto también hablaba de la muerte como herramienta de claridad, no con morbosidad, con pragmatismo. Decía que recordar que morirás es la forma más eficiente de saber qué importa de verdad. No lo que parece importante en el día a día, lo que importa cuando el tiempo se acaba. Y la mayoría descubre esa diferencia demasiado tarde, cuando ya no puede hacer nada con ella. Epicteto proponía hacer ese ejercicio ahora, con tiempo, cuando todavía puedes cambiar la dirección. Preguntarte: si supiera que me quedan 10 años, ¿seguiría gastando energía en esto? Si supiera que me queda 1 año, ¿seguiría preocupándome por esto? Esas preguntas no generan depresión, generan claridad. Y la claridad, aunque duela llegar a ella, es lo único que puede cambiar la dirección real.
Epicteto también hablaba de las relaciones desde esta perspectiva, que incluso las personas que más quieres no dependen de ti. No puedes controlarlas. No puedes controlar si te quieren, si se quedan, si están bien. Lo que puedes controlar es cómo las tratas, qué les ofreces, cómo te comportas con ellas. Y soltar lo que no puedes controlar de ellas no es dejar de quererlas. Es quererlas desde la libertad, no desde el control. Estás gastando tu vida en lo que no importa. La solución no es un cambio dramático, es una pregunta honesta cada día. ¿Esto que estoy haciendo ahora depende de mí y me acerca a lo que importa? Si la respuesta es sí, sigue. Si la respuesta es no, para. Esa distinción aplicada consistentemente cambia una vida entera, sin grandes gestos. Antes de terminar, hay algo que vale la pena nombrar. Que todo lo que acabas de escuchar no tiene valor si se queda en información. El valor está en lo que haces con ello, en las preguntas que te haces esta noche, en la conversación que tienes contigo mismo cuando el ruido para, en la pequeña elección diferente que tomas mañana en un momento que antes habrías repetido en automático. Esas elecciones se acumulan y con el tiempo ya no reconoces al que antes reaccionaba desde el miedo, porque dejó de ser tú, porque tú ya eres alguien que elige. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia absolutamente todo desde dentro. Hay algo que los grandes pensadores de la historia tienen en común, que sus ideas más importantes no llegaron de la comodidad, llegaron del sufrimiento, de haber vivido exactamente lo que estudiaban, de haber fallado, de haber perdido. Y esa experiencia personal es lo que hace que sus ideas sigan siendo verdaderas siglos después. No son teorías abstraídas de la realidad, son observaciones destiladas de ella. Lo que tú estás viviendo ahora mismo ya fue vivido por alguien antes, y documentado, y comprendido, para que cuando lo vivas, no estés solo en ello. Esa es la función real de la filosofía, no darte respuestas, acompañarte en las preguntas. Hay un momento específico en el proceso de cambio que casi nadie describe con precisión. El momento en que la comprensión intelectual y la comprensión emocional se sincronizan. Puedes entender algo con la cabeza durante años y seguir repitiendo el mismo patrón, porque la comprensión intelectual sola no transforma, solo informa. La transformación ocurre cuando lo que entiendes con la cabeza también lo sientes en el cuerpo, cuando notas el patrón en el momento en que ocurre, no después. Y tienes ese segundo de pausa donde puedes elegir diferente. Ese segundo no llega de golpe, se construye. Con cada vez que te observas sin juzgarte, con cada vez que nombras lo que está pasando en vez de solo vivirlo, con cada vez que eliges la incomodidad de ver sobre la comodidad de no ver. Tarda más de lo que quisieras, menos de lo que temes, y no es lineal. Hay días en que todo parece claro, y días en que el patrón vuelve con toda su fuerza. Y eso no es fracaso, es el proceso. Lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Epicteto también hablaba de la enfermedad y el dolor como prueba de su filosofía. Decía que el cuerpo puede enfermar, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento que añadimos al dolor es opcional. No porque el dolor no importe, porque la actitud ante él sí depende de nosotros. El dolor dice, algo duele. El sufrimiento dice, esto no debería doler. Y eso añade otra capa. Epicteto propone algo radical, que el sabio puede tener dolor sin sufrimiento añadido, no negando el dolor, aceptándolo como parte de la experiencia sin resistirlo innecesariamente. Esa distinción aplicada a la vida cotidiana
Reduce el sufrimiento innecesario a la mitad. Al menos. Estás gastando tu vida en lo que no importa. Pero ya lo ves. Y verlo ya cambia algo. No todo. No de golpe. Pero algo. Y algo es suficiente para empezar en la dirección correcta. Hay algo que vale la pena decir sobre el proceso de cambio que casi nadie menciona. Que no ocurre de forma lineal. Que hay retrocesos. Que hay días en que todo lo aprendido parece haberse ido. Y que esos días no son señal de fracaso. Son parte del proceso. El árbol no crece en línea recta. Crece hacia donde hay luz, aunque eso implique torcer el tronco. Y la persona que crece de verdad tampoco lo hace en línea recta. Crece hacia donde hay verdad, aunque eso implique rodeos, retrocesos, momentos de confusión total. Lo que importa no es la velocidad, es que la dirección general sea la correcta. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Hay personas que leen o escuchan esto y sienten alivio. Por fin tiene sentido. Por fin hay una explicación para algo que no podían entender. Hay otras que sienten resistencia, que no quieren que sea así, que quieren que la realidad sea más simple, más justa. Las dos reacciones son válidas, y las dos dicen algo sobre dónde estás en este proceso. El alivio dice que ya estabas listo para ver. La resistencia dice que todavía hay algo que proteger. Y los dos puntos de partida tienen su camino hacia el mismo lugar. El lugar donde ya no te sorprende lo que ves en ti mismo. El lugar donde puedes mirarte con honestidad sin que eso te destruya. El lugar donde actúas desde quien eres, en vez de desde quien crees que debes parecer. Ese lugar existe. No es teoría. No es promesa vacía. Es el resultado de hacer exactamente lo que los grandes pensadores describieron. Mirar hacia adentro, con honestidad, con paciencia, sin prisa, hasta que lo que buscabas afuera empiece a estar disponible adentro. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No de golpe, pero de forma que ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti quiere algo diferente, que lo de antes ya no es suficiente, que hay algo más esperando ser vivido. Y esa sensación, aunque todavía no tenga forma clara, ya es la señal más importante que existe. La señal de que estás despierto, de que estás viendo. Y quien ve, ya no puede seguir como si no viera. Eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga, porque ver implica responsabilidad, implica que ya no puedes ignorar lo que sabes, implica que las decisiones que tomes a partir de ahora son más tuyas que nunca. Y esa responsabilidad, aunque asuste, es exactamente lo que necesitas, no para ser perfecto, para ser real, no para no cometer errores, para cometerlos desde ti, desde quien realmente eres, no desde quien crees que debes parecer. Esa es la única versión de ti que puede crecer de verdad, la que no es condenada, la que no gestiona la imagen, la que actúa desde lo que realmente cree. Y esa versión, cuando aparece, es irreconocible para quien llevas años siendo, no porque sea mejor en el sentido convencional, sino porque por primera vez es completamente tuya. Epicteto también hablaba de algo que llamó la disciplina del deseo. No suprimir lo que quieres, alinear lo que quieres con lo que puedes controlar. El deseo mal dirigido produce sufrimiento inevitablemente. El deseo bien dirigido produce satisfacción real porque se enfoca en lo que depende de ti. Y esa alineación entre deseo y capacidad de control es la fuente de la paz estoica. No indiferencia, claridad sobre dónde poner la energía. Epicteto también describía algo sobre la reputación que contradice lo que la cultura enseña. Que la reputación no depende de ti, depende de cómo te interpretan los demás.
Y gastar energía en controlar la reputación es gastarla en lo que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es tu comportamiento, tu coherencia, tu integridad. Y si haces eso bien, la reputación se cuida sola, sin esfuerzo directo. No siempre, no perfectamente, pero sin el desgaste de intentar controlar lo incontrolable. Estás gastando tu vida en lo que no importa. Y la solución no es una revelación, es una práctica diaria. La práctica de preguntarte antes de reaccionar, ¿esto depende de mí o no? Y actuar en consecuencia, sin excepción, sin negociación. Esa práctica simple, aplicada consistentemente, cambia una vida entera. No en meses, en años, pero lo cambia. Y empezar hoy es la única forma de que mañana sea diferente. Y el tiempo que liberas de lo segundo, inviértelo en lo primero.